Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. Hoy día nos encontramos celebrando el fin de semana del World Wellness Weekend, el fin de semana del bienestar, así que hoy día tenemos un conversatorio. De invitada tenemos a Silvana Navarro, Belén Navarro, más conocida, nutricionista del área clínica hospitalaria. Así que bueno, hoy día te voy a dar la palabra, vamos a estar hablando hartas cositas interesantes de lo que es la alimentación consciente, cómo crear un hábito alimenticio, es un tema que está muy, muy de moda también y que a todos nos interesa, ¿ya? Porque también tenemos que cuidar y nutrir nuestro cuerpo desde adentro. Y es un tema que también a veces es muy difícil mantenerlo. Así que bueno, Silvana, preséntate nomás para saber un poquito de ti. Bien, mira, yo soy nutricionista clínica, me he dedicado muchos años al área hospitalaria, a la nutrición de paciente crítico en centros hospitalarios y también he trabajado con pacientes que son de unidades que son de mediana y baja complejidad. Ya actualmente me estoy desarrollando en el área más ambulatoria de pacientes de consulta ambulatoria y estoy viendo principalmente patologías metabólicas, nutricionales, las personas que tienen algún vínculo quizás no tan saludable con el alimento. Así que trabajamos en sesiones uno a uno en un centro médico que está en Viña del Mar, en la ¿Ya? quinta región, que se llama Centro 40 y más. Y también hago asesorías online a través de mi Instagram. En el fondo me pueden ubicar como Belén-nutricionista. No, perdón, nutricionista-Belén. De lo Súper, correcto. súper, Así súper. que eso. Oye, Belén, ¿y hace cuánto tiempo ya llevas en todo lo que es viendo pacientes? ¿Tu área específica son los niños, los adultos? ¿Cuál es tu área más? Ya, mira, yo llevo alrededor de 10, 11 años en el área clínica, que es el área en el fondo que ve dentro de la nutrición como profesión, donde se ven más los pacientes que tienen alguna condición patológica que se puede abordar desde la dietoterapia, que es el manejo de alimentos como tal. Ya me dediqué muchos años a la UCI adulto, ya donde había mucha nutrición enteral, que son todas estas alimentaciones que van a través de sondas que sean de la nariz, por ejemplo, ostomías que van a nivel estomacal. También después me cambié al rubro de infantil, entonces me vi ubicada en la misma unidad crítica de la UCI, pero en niños, y también en UCI Neo, que son los recién nacidos, pero que vienen prematuros y con algunas condiciones que necesitan en el fondo abordaje nutricional. Y O ahora sea, has estado actualmente, en el área como muy grave desde siempre, así como casos muy extremos también. entonces en ese sentido como que me llamó mucho la atención que no solamente la alimentación a nivel físico, del alimento que tú puedas en el fondo obtener de la comida como tal, sino también la nutrición emocional, la nutrición espiritual. Así que el trabajo que hay en los equipos de UCI son súper complejos, son pacientes que están muy lábiles emocionalmente, entonces hay que acompañarlos, como te decía, no solamente desde lo que va a comer o no va a comer el paciente, sino también desde la contención emocional y todo lo que significa hacer una rehabilitación posterior a la condición de, del fondo de... Bueno, para la gente también que nos está viendo un poco, comentar que, bueno, yo soy psicóloga y también dentro de la psicología analizamos todo lo que es los factores culturales, factores emocionales que influyen en nuestra alimentación. Lo vamos a ver sí más adelante, pero ahora partiendo un poco, cuéntame qué es lo que es la alimentación. Uno sabe que alimentación es la comida, pero el tema alimentación o el significado de la alimentación es más profundo. ¿Cómo es? Mira, la alimentación por concepto en sí es como el acto de llevar un alimento o un producto que sea comestible a la boca y posteriormente hacer un proceso digestivo para que esos nutrientes ingresen a la sangre y tengan distintas rutas metabólicas que son principalmente energéticas o de formación de tejidos o de otras moléculas que el cuerpo necesite. Pero también en el fondo, si pensamos en una alimentación consciente, acá Que es está como muy en el... de moda el alimentarse, ser consciente. ¿Qué es eso? Porque a mí se me confunde un poco, ¿es comer como en el presente, saber lo que estamos comiendo? ¿O cómo? Claro, es en el primero es como tener, ser consciente de lo que, del acto de que significa alimentarme, poder determinar cuándo comer, qué alimento comer, en qué condición ambiental voy a desarrollar esta alimentación y no hacerlo como en piloto automático. ¿Ya? Ah, ok, Entonces, ya. desde ese sentido se vincula mucho con la psicología porque en el fondo tú estás como involucrada con los procesos de hambre y de saciedad,
con lo que me motiva desde la emoción, o sea, como cuando tengo ansiedad, cuando tengo rabia, o como en el fondo cuando mi cuerpo fisiológicamente me pide alimentarme. Entonces ahí uno va trabajando con el paciente todos los factores protectores que tiene, los factores que quizás no son tan favorables para poder encaminarlo en un estilo de vida saludable, y también qué es lo que lo motiva en el fondo a relacionar con este alimento. Pueden haber vínculos que son saludables, pero quizá otros que no tanto, y desde ese punto hay que como reeducar o reestructurar ese cerebro en el fondo para poder involucrarte de nuevo con la Cierto. alimentación. ¿Y cómo Sí. se hace esa reestructuración? Porque es difícil en un paciente que ya tiene incorporada una forma de alimentación o en el cual influyen factores emocionales, como tú decías, de repente a mí me toca ver muchos pacientes también en consulta que comen por depresión o por bajas emocionales, hay otros que por estrés tienden a subir un poco más de peso o al contrario también hay gente que con estrés baja, entonces come muy desordenado. ¿Cómo se hace una reestructuración de nuevo cognitiva de alguien para poder incorporar un hábito? ¿Cómo es eso? Ya, mira, primero que todo, cuando el paciente o el consultante ya quiere hacer el cambio, ya es como, en el fondo tú le dices a la persona, lo felicitas por querer hacer un cambio en su vida. Porque, como te digo, mucha gente está como en ese piloto automático, comiendo por inercia, pero no es consciente de lo que involucra para ellos la alimentación, o incluso las repercusiones que tiene a nivel de salud el comer de determinada manera, ¿ya? Entonces, en una primera instancia, tú reclutas muchos antecedentes que son clínicos para poder ver la parte bioquímica de esa persona, si hay alguna alteración hormonal, si hay, por ejemplo, alguna enfermedad de base que pueda llevar a que la persona tenga una sobreingesta de alimentos, ¿ya? Después también descartas algunos patrones que puedan ser psiquiátricos, que están vinculados principalmente, por ejemplo, con una percepción errada del cuerpo. Muchas personas tienen dismorfia corporal, sienten que sus cuerpos son mucho más grandes de lo que realmente son, entonces en base a eso hay restricciones, o también pueden haber conductas que son restrictivas o mal absortivas para poder tener determinado cuerpo o estado nutricional. Es como algo bien como estético en muchos de esos casos, ¿ya? También están los factores que son como más ambientales, que es la publicidad principalmente, que ha hecho mucho daño en Sí, esta área, ¿ya? sí. Entonces, mucha publicidad, por ejemplo, con cuerpos que son perfectos cuando la realidad no es así, cuerpos, por ejemplo, que comen todo, categorizando alimentos que son saludables y otros que son como malos, entonces la gente cuando come esos que no son tan saludables se siente culpable y frustrada y entran como en un círculo Un vicioso que cuesta mucho. círculo. Bueno, a Entonces hay todos que nos hacer. pasa, de hecho, ya y por ser, bueno, hombres y mujeres en realidad, pasa que donde vemos este estereotipo físico de ser bonita, de que hay que mantenerse, que hoy en día es la delgadez el estereotipo, caemos mucho en estas dietas también restrictivas, que a veces no sé si son lo más sano, porque dejamos muchos alimentos, después vienen estos atracones que se les llama, entonces al final nos hacemos daño también entre emocional y siento que hay un poco de confusión entre cómo alimentarse bien, en cómo seguir un hábito, cómo seguir, por ejemplo, una dieta saludable o algo que tú te haga bien, por así decirlo. Claro. Claro, en ese caso la idea es como hacer una terapia bien individualizada para poder abordar los patrones básicos que son del estilo de vida, que son alimentación saludable, manejo del estrés, actividad física, higiene de sueño, y también los vínculos con los que tú te relacionas de manera habitual. Ya uno igual es la suma de las 5 personas que te rodean, o sea, si yo estoy relacionada con personas que les gusta hacer actividad física, es muy probable que yo también, al pertenecer a este grupo, también me vincule con esa área. Pero si estoy desde el otro lado, desde factores que no son protectores, y mi círculo de amigos o mi familia, mi núcleo familiar, son de comer alimentos muy procesados o ultraprocesados, o de tener como hábitos que en el fondo no favorecen mucho, como alcohol, drogas, tabaco, entre otros, es más factible que yo caiga en eso. Entonces ahí hay que buscar estos factores que puedan en el fondo proteger en el fondo el estilo de vida, y ir trabajando de a poco.
porque si yo me proyecto así a querer, no sé, pues de que estoy alimentándome como desayuno, 1 litro Coca-Cola con azúcar y 5 panes con queso y jamón, es muy difícil que vayamos al día siguiente a comer un porridge de avena con semillas, frutos secos y berries. No es No, factible, ¿ya? exacto. Sí. La acción en el fondo no es la idea, o sea, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, hay que hacer metas a corto plazo, estrategias sencillas que yo pueda aplicar de manera diaria y que quizá hasta me desvincule como en el fondo del objetivo grande, pero que no me doy cuenta y ya pasan un par de meses y ya adopto este hábito y después ya llego a mi objetivo nutricional que tenía A tu inicialmente. meta a largo plazo, que también se trabaja en psicología en todo lo que es las metas de corto plazo y puedes llegar a algo más que tú quieras cambiar como definitivamente. Oye, Claro, en esto de los ambientes, como los factores ambientales que influyen en la alimentación, entra un poco esto de cuando decimos comemos socialmente, así que uno tiende a comer más cuando está en reuniones y de repente uno no come nada. ¿Cómo? lo que en términos de hambre, hay muchos tipos de hambre y principalmente, por ejemplo, podemos encontrar el hambre fisiológica, que es el hambre como que el cuerpo te pide comer porque tiene una baja de energía o necesita nutrientes para poder desarrollar en el fondo, hacer como metabolismo en sí. Y eso tiende a ser un hambre que se reconoce porque llega de manera progresiva. Esto es lo mismo que tener sueño, que tú vas a dormir, en el fondo tienes sueño, pero dices ya termino de hacer un trabajo y me voy a acostar. O por ejemplo que orinar, cuando tú tienes deseos de hacer pipí, no te llega así bruscamente la señal al cerebro, sino que es paulatina. El hambre fisiológica o hambre real es de manera progresiva y se soluciona con cualquier alimento, ¿ya? O Ya. sea, tú me tengo hambre, yo te digo, mira, te voy a dar un plato de lentejas, tú lo vas a recibir, te lo comes, se acaba el problema y sigues con tu vida. No hay más vueltas sobre ese proceso, ya como Ah, ok. psicológico. Pero, por Pero hay, ejemplo, de repente cuando dicen que si tú comes algo dulce, por ejemplo, tienes hambre y comes algo dulce en vez de comerte un plato de comida, algo más saludable, ¿hay ya, alguna lo que pasa diferencia? ¿Puede que tenga más hambre con lo dulce o no? Sí, lo que pasa es que hay hartos procesos, pero ahí yo te iba a mencionar como el hambre que a veces es como más emocional, que es un hambre que llega acá, ¿cachai? Tú me decís, Belén, tengo hambre, y yo te ofrezco un plato de comida, tú me decís, no, es que yo tengo hambre de torta, de brownie con chocolate, tiene manjar que venden en X lugar. Y yo te digo, oye, pero si yo tengo mi almuerzo, te lo ofrezco, no. Es que tengo hambre de eso, de algo dulce. Generalmente le pasa más a mujeres y está muy vinculado en el fondo con el no poder manejar estos factores como más emocionales que me desbordan y como no puedo canalizar en resolver el problema, lo canalizo con alimentos. Con Entonces, alimentos. deja y voy a abrir el refrigerador. Y quizás no me doy cuenta, pero cada vez que peleo, abro el refrigerador a buscar algo, Ujú. ¿ya? Cada vez que peleo, que tengo algún problema de, no sé, procrastinación o quiero hacer algún trabajo, o tengo rabia porque me llevo súper mal con mi mamá y no tengo buena comunicación con ella, o por ejemplo, tengo algún conflicto con alguna amiga, ¿cachai? Y no sé Abro el expresar refrigerador. Ah, como algo, ¿cachai? Entonces ahí donde viene este proceso como más no tan consciente del alimento. Ahora también hay otros tipos de hambre, hay hambres en el fondo bucales, que son todo esto que me llevo y que hace crunchy, y que ahí la industria alimentaria igual juega como un factor como nocivo para nosotros porque te hace paquetes que suenen, te hace características sensoriales del alimento para generar un poco de adicción y de hecho si pensáis, no sé, pues papas fritas Lay's, sí, eso la te iba a decir, publicidad. qué interesante, no tenía idea de eso. A ver, cuéntame más. Mira, por ejemplo, está, como te digo, este hambre bucal que está relacionado con la sensación del alimento en boca. Hay hambres visuales que tienen mucha relación cuando hay mucha comida frente a mí. Entonces, mi mente siempre quiere comer de todo un poco. Entonces, ahí si yo voy, a lo mejor almorcé recién, pero voy a una reunión social donde hay papas fritas, ramitas, cabritas y un montón de tonteras, a pesar de que no tenga un hambre fisiológica, mi cuerpo, porque lo ve, ya lo quiere tomar, Ya ya lo lo quiero. quiere. También pasa hambres olfativas que están relacionados con el olfato. O sea, en una Ujú. panadería tú sientes el olor a pan y ya inmediatamente inician procesos digestivos y hay más jugos gástricos dando vuelta. Entonces, la idea de comer es más cercana y puedo quizás pesar el pan, ir a pagarlo y ya antes de llegar al auto, llegar a mi casa, yo ya lo estoy picoteando. ¿Te das cuenta? Ah, ok, Entonces, sí. hay muchos
mucho, así como yo te mencioné esas 4 o 5 tipos de hambre, hay muchos tipos de hambre y hay que sentarse con el paciente para saber cuál es el que tiene como más predominante. Ujú, para hacer como un trabajo mucho más personalizado y también multidisciplinario, porque al final la alimentación va acompañada de médico, de psicólogo, no es un trabajo en solitario, ¿sí? Claro, sí. Y Oye, ¿y mucho mucho qué, con, perdón? mucho con psicología. Se hace Sí, como personas el equipo completo, porque en el fondo uno puede pensar que comer en el fondo es seguir una dieta y pesar la comida y 50 gramos de esto, 100 y yo como por horarios, pero no se trata de eso, se trata de abordar al paciente desde la parte del kinesiólogo que ve el movimiento, el médico que puede utilizar algún fármaco para poder regular esta parte más, o sea, metabólica, el nutricionista que va a abordar la parte netamente composicional del alimento y el foco también es poder ver qué es lo que gatilla a la persona. ¿Cachai? Si es algo que viene de familias, porque los ¿ya? hábitos se heredan, uno no hereda solo la genética, sino también tú eres un patrón de alimentación desde tu casa. Ok. Familias completas con Espérate, obesidad. Silvana, te fuiste un En mi momento. casa, desde en el fondo, tanto, Espérate, Silvana, te fuiste un ¿sí? momento. Te fuiste un momento con la conexión. A ver, ¿me escuchas? ¿Sí? Ahí sí, ahí volvimos. Ahí ¿Pero sí, me ves bien? sí, ahí sí, ¿Sí? sí. ¿Tú me ves? Ya. Ya. Ahora sí, sigue Sí, donde sí, estabas. ahí sí. Ya. Sí. Sí, dale. ¿Me, escu- ¿Me escucháis? Se me corta un poco. Para los que nos están viendo, tenemos un poquito de problemas con la señal, pero ahí sí, Sí, yo sí. te escucho súper bien, pero no Ya. sé si hasta qué parte te quedaste, Me estábamos quedé hablando. en la parte que estabas hablando como en relación a este de trabajo en conjunto, de que era muy importante la parte psicológica también, porque hay muchos pacientes que traen también trastornos a la base, trastornos de ansiedad, depresivos, y eso sí son, siento yo, factores más predisponentes a que alguien suba más de peso o que genere algún trastorno alimenticio. Sí, el equipo con psicólogo es sí o sí, o sea, la atención sin psicólogo en un cambio de estado nutricional o en el fondo, en el proceso de poder alimentarnos de manera más adecuada, incluye sí o sí un abordaje psicológico, porque hay que ver mucho en el fondo los patrones, las cosas que vienen heredadas, cuál es mi relación en el fondo con la alimentación. Hay mucho, desde las personas que tienen problemas como de malnutrición por exceso, como también por déficit, ¿ya? Ah, Que ok. uno dice mucho, pero la verdad es que hay mucho trastorno de la conducta alimentaria y que hay que abordarlo. Oye, a veces pasa que he sabido mucho y me han dicho, ven a alguien delgado y a veces dicen está desnutrida. O ven a alguien gordito y está bien alimentado. ¿Es así? ¿No es así? Sí, lo que ¿Cómo es? pasa es que el estado nutricional igual está, o sea, primero hay que verlo más allá de lo que me parezca a mí visualmente. O sea, yo que trabajo con niños o con adultos, yo tengo un ojo clínico más agudo, pero no porque yo crea que una persona tenga un exceso de masa grasa o que tenga un déficit de masa muscular va a tener alguna patología, no necesariamente. Ok. Acá de sangre es básico para poder ver cuáles son la cantidad de proteínas que tiene, si hay algún déficit de vitaminas, de minerales, cómo está, por ejemplo, la ruta de los hidratos de carbono, si hay resistencia a la insulina y diabetes, todo lo que se pueda ver como en un examen de sangre. Eso para mí es más importante de la cantidad de grasa que pueda tener una persona, ¿ya? O sea, Ahora, sería como un poco mito decir que alguien que está delgado está en desnutrición porque puede estar muy bien en sus total. nutrientes y vitaminas también. ¿Sí? O sea, el corporal o el IMC, que el índice de masa corporal ya no se usa, ya está totalmente desactualizado. Acá lo que importa es conocer la composición de la persona, o sea, cuánta masa grasa tiene, cuánto porcentaje de músculo, cuánto de agua, de tejido óseo, y eso va a determinar en el fondo si la persona puede o no predisponerse a alguna patología metabólica, ¿ya? Ah, Yo puedo tener súper. con sobrepeso por IMC, pero igual tiene una analítica de sangre buena.
¿ya? Como puedo tener una persona que puede ser muy armónica visualmente, muy delgada o quizás como saludable para el común de El las patrón personas, cultural. claro, pero puede al final igual tener algún problema nutricional. Súper. Desmitificando un poco también todos los mitos que hay en relación a la alimentación. Oye, ¿y en qué edad es más como propicio poder insertar un hábito de alimentación? ¿En la infancia, en la adultez? ¿Dónde? El Siempre. La verdad es que incluso dentro del desarrollo intrauterino es clave también otorgarle al ser que está en formación todos los nutrientes para que pueda crecer y desarrollarse. Uno piensa en el fondo que quizás un niño de 5 años o que ya es más grande va a adoptar un buen patrón de alimentación, pero esto va desde mucho antes. Hay Va incluso como en las terapias un poco también cuando hablamos como en estos proyectos sentidos, o sea, se va formando desde el uterino ya biológicamente. Claro, claro, exactamente. O sea, tú puedes tener, por ejemplo, imagínate una mujer embarazada que consume alcohol durante la etapa de gestación, ese niño va a tener problemas en el Ah, fondo sí. mismo del sistema nervioso central, va a quedar con este síndrome de abstinencia porque recibió intrauterina Ujú. un de droga constante y luego en un centro hospitalario se lo van a quitar, ¿ya? También incluso una madre que esté desnutrida y que piensa en la Segunda Guerra Mundial, que había mucha desnutrición y que igual los bebés en el fondo nacían, obviamente de riesgo, pero nacían, ese niño ya tiene una genética que puede ser como, en el fondo, quizás no tan buena como después mezclado con el ambiente. O sea, tú Ah, puedes ver ok. niños infancia son desnutridos o que nacen con un bajo peso y que ya después de los 4 años ese niño va a tener una reganancia de peso muy brusca porque es una forma que el cuerpo se protege para Ujú. poder, como pensando siempre en escasez, o sea, En si ya tuve escasez. mucho tiempo con poca energía, Sí. entonces más adelante que coma lo ahorro en forma de tejido adiposo, ¿cachai? Por si vuelvo a estar en ese periodo de escasez. Wow, como súper complejo todo el tema desde la guatita, o sea, de poder alimentarnos bien y todo. Oye, y en relación a eso que hablas como de los hábitos de insertarlos en la infancia, ¿cómo yo le puedo enseñar a un niño que coma bien o que coma relativamente cosas? Porque hoy en día también todo está como muy procesado. Es difícil de Sí, repente desligarse y decir, no como más leche, o sea, no tomo más leche, no como nada procesado. Uno tiende a sí. tratar de comer más sano, pero es difícil porque hoy en día es un mundo muy rápido donde ya las industrias están en boom, entonces al final no está como puesto en que uno se alimente bien. El foco es vender más rico y hacer más adicta a la gente a veces también para que consuma más. Ya, lo que pasa es que la idea acá, el niño va a aprender más allá de lo que tú le enseñes, incluso como dentro de su vocabulario como más infantil, el niño aprende mucho por imitación. O sea, si yo le estoy diciendo a mi hijo, no comas papas fritas, no comas pasteles porque tienen azúcar y te hacen mal, pero yo como mamá estoy todos los almuerzos, estoy sirviéndome un vaso de vida o estoy de postre comiéndome un pastel o algo por el estilo, no puedo esperar que mi hijo sea diferente porque la parte visual, el niño aprende mucho por lo que observa. Entonces, Mm. la cambio de la alimentación parta desde la familia completa. Si yo quiero tener un niño que adquiera buenos hábitos de alimentación, tengo que ser súper consciente con lo que compro en mi casa, las cantidades que estoy entregando a cada miembro de la familia, que puede ser un niño, un abuelito, un adolescente, un papá, una mamá, son estructuras corporales diferentes. Y también en base a eso el niño va a tomar mejores decisiones, de manera que cuando entre, por ejemplo, a primero ¿Ya? básico, es como cuando ya el niño tiene más autonomía y muchas veces tienen recursos económicos para poder comprar un alimento, haga una mejor selección, ¿ya? Ah, ok. O sea, va primero desde lo visual entonces, él aprende viendo su sistema, más que yo le diga, mira, esto te hace bien, esto te hace mal, ¿sí? Exacto. Incluso si lo pensáis para una persona adulta, o sea, tú te vas a vivir a México y probablemente tus desayunos sean como con alimentos picantes, con harina de maíz, con legumbre, lo mismo que pasa un poco en Brasil, pero a lo mejor en Chile puedes tener una ingesta de carnes muy alta porque nuestro país tiene una industria ganadera bien desarrollada y te vas, por ejemplo, a vivir a la India y allá no hay acceso en el fondo por temas espirituales o religiosos a la carne de vacuno, entonces uno va a adaptarse a ese tipo de alimentación. También, por eso te digo que el ambiente juega un factor súper Factor importante. súper importante.
exactamente. Wow. Oye, y con todo lo que es las dietas, porque también acá aparece mucho cuando la gente ya quiere, se quiere poner en forma, piensa que a lo mejor bajando de peso va a hacer ciertas dietas. Yo he escuchado de muchas dietas y de tipos de alimentación también. Alimentación vegana, vegetariana, para niños que son alérgicos. Mi hijo en mi caso fue alérgico un año, entonces hay ciertas dietas restrictivas. Desde mi punto, no quiere decir que sea lo correcto, por eso te pregunto, pero yo siento que a veces las dietas más generan como efecto contraproducente. Siento que mientras más te dicen que no o tú más restringes cosas, siento que al final es como que uno más quiere eso. Entonces, Sí. ¿cuándo funciona una dieta? ¿Cuándo no funciona? ¿Y qué tipos de dietas hay? Si Ya, nos puedes mira, contar un poquito. sí, mira, la verdad es que por la palabra o por concepto dieta significa lo que yo en el fondo me alimento de manera constante. O sea, si mi dieta puede ser perfectamente alimentos naturales, saludables que vengan de la tierra, es un tipo de alimentación. Pero también mi dieta puede estar constituida por alimentos procesados, por McDonald's, con Coca-Cola o más o menos la O sea, línea. mi Y dieta eso es todo lo que yo como en el día. exactamente, no importa si es bueno o malo, ¿ya? O si Ok, me hace bien. ya. ¿Ya? Ahora, hay dietas especiales que son todas las alimentaciones que se deben guiar siempre por un profesional nutricionista porque somos los que tenemos más formación académica sobre composición nutricional de los alimentos, las presentaciones que hay en el mercado de cada zona geográfica, los alimentos que hay por estación, como también en el fondo la dietoterapia para poder abordar alguna condición patológica. Ujú. Entonces, dietas restrictivas se utilizan en algunos casos, pero solo con fines como médicos nutricionales. Por ejemplo, en tu caso, tú me decías que tu hija tiene alergia alimentaria, en ese caso hay que hacer exclusión de algunos alimentos que puedan generar esta reacción adversa en ella, ¿ya? Entonces Ah, ahí sí dieta restrictiva, pero que tiene que ser acompañada por el profesional de salud, en este caso los nutricionistas, para que la alimentación tuya que dabas pecho o la mm, alimentación de ella también tenga toda la suficiencia de nutrientes y variedad de alimentos para que no hayan déficit, ¿ya? ujú. Ahora, también hay otro tipo de dietas especiales que pueden ser, por ejemplo, la dieta sin gluten, que está súper de moda, y esa se utiliza para personas que son celíacas o que tienen alguna sensibilidad al gluten o intolerancia o alergia, ¿ya? Y ahí también uno excluye ese grupo de alimentos para que la persona no tenga un Tenga. deterioro del helio, ¿ya? Y Pero todos al los final síntomas. están como justificadas también, ¿sí? En Son este dietas caso, que sí se necesitan como para que tú te sientas mejor. exactamente. Hay muchas dietas que tienen evidencia científica, pero que persiguen en el fondo cierto tipo de paciente o lo que tú quieres mejorar a nivel de síntoma o a nivel como de patología. Por ejemplo, la dieta keto, que es la dieta ¿Ya? cetogénica, esa dieta es súper de moda para poder bajar de peso, para poder controlar el hambre y la saciedad, pero es una alimentación que no se puede sostener en el tiempo y que muchas veces al no estar acompañada por un nutricionista, la persona escoge muchos alimentos que son altos en grasas, pero en grasas saturadas o en grasas que son muy procesadas y que a la larga tú mides un perfil lipídico o un perfil hepático en un paciente y ves alteraciones prácticamente al mes de llevar ese tipo de alimentación. No así en un paciente que es bien guiado y personalmente la dieta cetogénica se usa para epilepsia refractaria, donde ¿Ya qué tú es la utilizas epilepsia refractaria? la Como, epilepsia es un tipo de epilepsia que no ¿ya? responde al medicamento. Entonces se Ah, utilizan muchos fármacos y el niño o la persona sigue convulsionando en el mismo tiempo de convulsión o la misma frecuencia y aún así probando todo lo que exista no logra en el fondo disminuir esos episodios. Y eso, por supuesto, tiene un daño a nivel cerebral. Por lo tanto, ahí uno utiliza la dieta cetogénica donde uno hace que el cuerpo, en vez de ese cerebro, en vez de nutrirse de glucosa, se nutra de cuerpos cetónicos y le cambias el metabolismo completo a la persona, pero es una dieta súper rigurosa donde se miden cetonas, se mide glicemias en sangre, en orina, ¿ya? Y puedes en el fondo uno calcula de manera diaria todos los nutrientes que recibe esa persona de proteína, de grasa, hidrato, carbono, hasta al nivel de considerar los excipientes que puede tener un fármaco. Ya, o sea, es ah, una cosa muy, muy muy programada, específica también y programada, sí. claro. Oye, y en tu caso, entonces, ¿cuándo sería como factible o recomendarías una dieta?
¿Se la recomendarías a todos o en realidad la dieta tiene que ser siempre supervisada si alguien quiere bajar de peso o tiene esta visión más como vegana de proteger como los animales, porque lo cual también es válido? ¿Cómo llevar una buena dieta para que no te falte un nutriente? Mira, en condiciones especiales o por ejemplo una persona que quiera ya una dieta basada en plantas, que es la que persigue más fines de salud, o una dieta vegetariana o vegana que tiene como propósitos más de disminuir la huella de carbono, de disminuir el maltrato animal, en base a cualquier sea el motivo que tenga una persona para poder llevar una dieta especial, la idea es que sea acompañado. Porque hay muchos mitos en el fondo en redes sociales, en el fondo en la gente que me rodea, y no siempre son los más adecuados para cada caso en particular, ¿ya? En lo mismo una persona que quiera hacer un déficit calórico o que quiera hacer una dieta hipocalórica, la idea no es solamente contar las calorías, o sea, acá hay que ver cuál es la cantidad de nutrientes que va a recibir, con qué digestibilidad, en qué grupos de alimentos, los volúmenes, las técnicas culinarias, hasta el orden de la comida con la que tú en el fondo escoges para alimentarte, va a determinar cuál es en el fondo tu percepción de saciedad o cómo se va a comportar ese metabolismo, que tan rápido te va a subir la glicemia o no. ¿Te das cuenta? Hay muchas variables que hay que abordar a nivel nutricional que es necesario enseñarle a la persona para que en el fondo tenga las herramientas y eso lo va a acompañar hasta el resto de su vida. Ya una persona come desde que nace hasta que muere. Entonces son educaciones alimentarias bien completas y bien complejas que tú le enseñas a la persona para que pueda tomar mejores decisiones si es que va a un matrimonio, si es que va a un restaurante, si es que está en un trabajo, qué hago cuando tengo que comer y no tengo quizás, no sé, pues no estoy en mi casa. Te das cuenta, hay hartas cosas Sí, como que hay trabajar hartas cosas que trabajar y que influyen también, acompañado, lo ideal es que sea pero lo acompañado. más Y importante es que sea acompañado, ¿sí? sí, Súper. siempre. Silvana, Belén, Silvana Belén Navarro, comentarte que, bueno, vamos a terminar la primera parte porque ya se nos está ¿Mm? yendo el tiempo, así que vamos a volver ahora en unos minutitos para la gente que nos está viendo. Seguimos y continuamos con este conversatorio del World Wellness Weekend, ya con Belén Navarro, nutricionista que nos está acompañando aquí. Bueno, nos está hablando de todo lo que es la alimentación, los hábitos de alimentación saludable, cómo se crea un hábito y también qué es lo recomendable cuando hacemos dieta o queremos entrar a un proceso de dieta. Así que continuamos. Muchas gracias desde ya a la gente que nos está viendo.